más herramientas cada día, ¿no? Y bueno, pues la persona que yo te voy a presentar el día de hoy es una persona que yo conocí gracias a este negocio, que es una de las cosas padres del negocio, que conocemos gente de mucho valor. Ella es licenciada en Mercadotecnia, egresada del TEC de Monterrey, tiene una maestría en diseño gráfico, es académica de la Universidad Autónoma del Estado de México, además ha sido académica de otras universidades como la UVM, es una mujer muy exitosa en su rama, en su profesión, pero además él está haciendo actualmente el negocio con mucho ímpetu. Por el momento tiene rango de líder y de lo que te voy a platicar ahorita es de cómo todo lo que estamos viviendo en este contexto está cambiando la economía, porque finalmente lo que está pasando ahorita es que el dinero se está moviendo y cómo tú podrías aprovechar estos cambios. Entonces, te recomiendo que le pagues con toda tu atención a la licenciada Angélica Suárez. Bienvenida, Angie. Hola, hola. Gracias. Buenas noches a todos. Es un gusto estar con ustedes. Y bueno, sí, mi intención es platicarles un poco de todos los cambios que hemos estado viviendo, pero principalmente qué acciones tenemos que emprender para enfrentar exitosamente todos estos cambios. Mi profesión, pues es una profesión, la verdad que muy. Ay, pues con mucha curiosidad por estar al pendiente de todo lo que va pasando. Los mercadólogos pues siempre somos muy observadores de todo lo que va sucediendo y cómo los mercados van reaccionando y cómo las empresas van haciendo también lo necesario para poder enfrentar y dar solución a todos estos situaciones que se van dando día a día. Últimamente hemos enfrentado cambios importantes e impactantes para la sociedad en muchos sentidos y precisamente cuando se me invitó a participar el día de hoy con todos ustedes, pues me pidieron que compartiera algo que tuviera que ver precisamente con esto, con aspectos que yo he venido observando y al final de la presentación, pues qué acciones podemos ejecutar para que podamos enfrentar esto de manera exitosa y generemos una adaptación lo suficientemente buena para continuar creciendo, ¿ok? Ese es el punto más importante de mi participación el día de hoy. Entonces, pues la participación se llama Enfrentando el cambio en el contexto, adaptarse o resignarse a sobrevivir. Entonces, vamos a ver un poquito de qué va a tratar esto. Pues hay un círculo virtuoso dentro de toda actividad de negocio, siempre hay un círculo virtuoso importante para observar en todo momento. Nosotros estamos hablando de negocios, empresas que se convierten en negocios, en negocios rentables, y estos tienen que aprender a afrontar los cambios y resolver de forma contundente esos cambios para continuar trabajando. Es un círculo virtuoso porque la idea es que continuemos activos en todo momento. Si me permiten, voy a cerrar en este momento mi cámara para que pueda yo continuar con la presentación y en este caso, pues procurar que eh, tener una transmisión más limpia por el Wi-Fi. Ok, entonces vamos a seguir entonces con estos puntos. Estos son los puntos que nosotros vamos a ver, ¿ok? Así es que empezando con... Tengo un problemita, nada más permítanme tantito, no cambia mi pantalla. Aquí está. Entonces, si vemos la siguiente frase, es una frase que a mí realmente me llamó mucho la atención y dice así, es de Albert Einstein, y dice que sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Así es que todos estamos muy conscientes que en los últimos meses hemos enfrentado una crisis muy particular. Porque déjenme comentar algo, en realidad en nuestro país, para contextualizar un poco más concretamente, los mexicanos hemos aprendido a enfrentar y a resolver
crisis en muchos sentidos. Pueden ser crisis económicas, pueden ser crisis políticas, pueden ser crisis sociales, pero hemos estado de forma continua adaptándonos a esto y realmente hemos valorado y hemos aprendido a levantarnos cada vez que tenemos alguna clase de caída. Así es que no debemos dejar de lado que tenemos un concepto de lucha muy interesante. Ahora, ¿qué tienen que ver los cambios en el contexto macroeconómico con las acciones de negocios? Absolutamente todo. Nosotros tenemos que entender que el origen de las necesidades y deseos están ligados a un concepto que se llama estilo de vida. Y los estilos de vida de las personas están ligados directamente con todo lo que sucede alrededor. Y son cambios en los que nosotros no tenemos ninguna injerencia, es decir, no podemos controlar. Lo único que sí podemos controlar es la toma de decisión personal y las acciones que vamos a emprender para enfrentar todos estos cambios en el contexto. Entonces, bueno, retomando el concepto de estilo de vida, este siempre va a estar delimitado por perfiles de consumo, actividades de las personas, específicamente podemos hablar de grupos sociales, pueden ser pequeños o grandes, dependiendo la especificidad, es decir, la especialización de cada grupo en cuanto a sus actividades, acciones diarias, tipo de compras, etcétera. Pero tenemos mucho que ver también con la percepción. Los estilos de vida tienen que ver mucho con la percepción, cómo percibimos el ambiente. Y finalmente, todo esto nos lleva a las elecciones en las acciones de compra. Así es que todo cambio en el macroentorno impacta precisamente en los estilos de vida. ¿En qué? En sus percepciones, en las prioridades de consumo, de acuerdo a la adaptación de las necesidades y deseos, en qué voy a consumir y cuánto voy a consumir. ¿Ok? Entonces lo llevamos como un grupo, pero al final lo estamos identificando de persona a persona. Así es que quienes deseamos estar en un negocio, hacer un negocio, debemos estar siempre dando soluciones a esas necesidades y deseos que siempre van a estar cambiando. ¿Por qué? Porque el contexto cambia. Y obviamente tenemos que adaptarnos y tenemos que tomar la decisión si lo vamos a hacer de forma proactiva o lo vamos a hacer de forma reactiva. Anticipadamente tengo que comentar que los negocios más exitosos son aquellos que se anticipan, es decir, que normalmente están respondiendo proactivamente, no reactivamente. Pero hay situaciones que de repente nos toman de imprevisto y es natural en muchas de estas ocasiones pues responder de manera reactiva, porque son cosas que no esperábamos, ¿no? Como la última crisis que hemos vivido a nivel mundial. Así es que los cambios en el macroentorno los debemos de ver en el sentido de cómo van a impactar en la sociedad. Y en este sentido, si nosotros revisamos este macroentorno, pues hablamos de aspectos demográficos, tecnológicos, económicos, también aspectos ecológicos, que hoy en día son muy importantes, cambios culturales, políticos, y bueno, perdón, ahí se me repitió la palabra ecológico, que ya quedó mencionada. Pero de estos puntos, yo voy a ser muy enfática en los aspectos de tecnología y de economía, ¿ok? Y voy a tocar también algunos aspectos culturales que tienen que ver con los aspectos sociales. Así es que vámonos a los datos duros. Los datos duros siempre nos dan los elementos para empezar a hacer un análisis de qué es lo que está ocurriendo, cómo se está manifestando, para finalmente poder determinar qué vamos a hacer para responder a estos movimientos que se están viviendo, ¿no? Para darles una idea, por ejemplo, en Estados Unidos, un 69% de las personas tiene mayor conciencia de su salud y la prioriza sobre el trabajo. Es decir, antes de la última crisis global que estamos viviendo en términos de salud, las personas priorizaban más el trabajo que su salud. Es decir, todavía el trabajo llevaba un aspecto más importante o tenía un
una percepción más importante en las personas, pero las cosas han cambiado últimamente. La salud hoy en día tiene mayor importancia y prioridad. El concepto de home office incrementó, fíjense bien, un 400% sobre lo que ya se venía haciendo, es decir, el home office ya se había venido practicando, pero en estos últimos meses se incrementó un 400%. Los métodos de pago sin contacto, que es el uso de pago con tarjetas y pagos en línea, incrementaron un 40% sobre el año pasado. Y obviamente ha habido una mayor adopción en tecnología, en software y en aplicaciones. Entonces, lo que se pensaba podía incrementar en 5 años, terminó haciéndose en 5 meses. Increíble, realmente increíble. Lo que realmente se iba a manejar en 5 años, se manejó en una fracción de tiempo. Así es que, fíjense otro dato, el uso de plataformas de entretenimiento incrementó un 500%, el uso de las mismas. Entonces, si nos vamos dando cuenta, estos aspectos nos están hablando de puntos específicos que tenemos que considerar dentro de este concepto de negocio que nosotros estamos realizando, que hablamos de la industria del network marketing. Pero ahorita voy a abordar ese punto. Otros datos duros, y hablando un poco más de México, la CONCAEM, que es el Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México, pronosticó el cierre de más del 70% de las unidades económicas a nivel estatal. Yo estoy refiriéndome al Estado de México, que bueno, es una de las principales economías internas dentro del país, es uno de los estados con una economía muy grande. Después, obviamente, Ciudad de México. Es decir, que cerca de 500,000 de establecimientos, desde micro y pequeños negocios hasta empresas transnacionales con cientos de colaboradores, pues iban a tener este cambio, este cierre, ¿no? Este punto se lanzó más o menos en el mes de marzo, que iniciamos esta contingencia. Y bueno, Forbes estimó que del total de 430,000 empresas, es decir, 10% de los micronegocios con 10 empleados o menos que existen en la capital del país, en Ciudad de México, 43,000 de ellos o 10% podrían cerrar definitivamente porque los gastos fijos tenían que seguir cubriéndose y la liquidez, o sea, el dinero en la bolsa, estuvo disminuyendo constantemente. Obviamente no hay ingresos, pues no hay flujo de efectivo. ¿Ok? Entonces, estos dos puntos se empezaron a hablar por ahí del mes de marzo. ¿De acuerdo? A la fecha, se calcula el cierre de más de 3 millones de empresas formales y establecimientos informales en México, cuyos propietarios cerraron la cortina por la caída en ventas, la falta de recursos para pagar servicios y por no ser considerados como esenciales. Así es que en un punto también, en una entrevista con Publimetro, el coordinador del laboratorio de análisis en comercio, economía y negocios del UNAM, el maestro Ignacio Martínez Cortés, señaló que lo más grave será el desempleo y la caída de ingresos entre las familias. Entonces, son cosas que estoy segura todos de alguna manera hemos estado viviendo, algunos más, otros menos, dependiendo obviamente de qué actividades depende nuestra economía principal. Todos aquí sabemos que empezamos nosotros este negocio de mercadeo en red con nuestro socio principal y un socio muy sólido que es Susana. Y cuando empezamos, todos empezamos sabiendo que teníamos una actividad principal y que este negocio pues era una actividad secundaria, que bueno, en un determinado tiempo podría convertirse en principal. Pero la idea aquí es que todas las personas que están dependiendo no necesariamente de regalías a través de un negocio con un socio como Usana, dependen de o un empleo o un negocio tradicional. Entonces, bueno, empezamos a pensar en la cuestión de diversificación de ingresos, ¿ok? Ahora bien, eventos y su impacto en las variables del macroentorno. Fíjense en lo siguiente, en la parte demográfica,
lo relevante en los últimos meses han sido el número de defunciones, ¿ok? Y los números en el área de salud. En el aspecto cultural social, bueno, retomamos el aspecto de salud, que se ha convertido en un aspecto prioritario para las familias en México. El aspecto familiar, que obviamente se trata de que nos protejamos y protejamos a nuestras familias. El aspecto educativo, que así como se incrementó el home office, pues hoy en día el aspecto educativo también se está trabajando con ese concepto de homeschool. Y en la parte tecnológica se identifica un concepto diferente que se le llama vida digital. La vida digital incrementó pues prácticamente un 100% de lo que se venía haciendo, es decir, el uso de las redes sociales ha venido incrementándose continuamente porque muchas personas se dieron cuenta que al no estar participando directamente en acciones directas con personas y en compras directamente en puntos de venta tradicionales, pues tuvimos todo el mundo que migrar forzosamente a las redes sociales. Y obviamente, pues el e-commerce, este concepto de comercio electrónico, pues también, aunque ya tenía vida, relució o sobresalió como una actividad principal. En el ámbito económico, bueno, pues tuvimos obviamente pérdida de empleos y cierre de puntos de venta e incorporación paulatina de actividades, como ya lo comenté en los datos que compartí hace un rato. Y en la parte natural, que es la parte de ecología, hoy el concepto que está prevaleciendo es la economía circular. No me voy a detener en este punto, pero créanme que es algo muy interesante y que todos tenemos que estar participando activamente, sobre todo si eres de los que todavía tiene empresa o negocio tradicional. Y en la parte política, independientemente de lo que se esté llevando a cabo en nuestro país, pues obviamente lo que prevaleció fueron las acciones emergentes para dar solución a todos los puntos que estuvieron saltando después de entrar a estos últimos meses de situación global. Ahora, ¿cómo debemos enfrentar los cambios? Como comentaba hace un rato, nosotros tenemos una adaptación reactiva y proactiva como una responsabilidad de negocio. Los que ya estaban preparados y los que no han vivido de diferente forma esto. Antes del evento, los empleos ya se venían perdiendo porque la tecnología ya estaba supliendo el capital humano. Es decir, esto no es novedad. Esto ya lo veníamos viviendo en muchos ámbitos. En el sector bancario, por ejemplo, ya con la... Ustedes han hecho uso seguramente, así como su servidora, de cajeros automáticos. Entonces, obviamente, el capital humano deja de prevalecer y está siendo suplido por tecnología. Esto es un ejemplo. El uso de tecnología como tal venía en aumento, pero con un crecimiento poco acelerado o no acelerado. Entonces, veníamos obviamente usando la tecnología, sí, pero nos veníamos como ligando paulatinamente, lentamente, ¿ok? Como que no nos venían correteando. Poco a poco nos estábamos adentrando e interrelacionando con aspectos de desarrollo tecnológico, de software, íbamos entendiendo el uso de aplicaciones, el apalancamiento de los negocios con la tribu digital o esta vida digital que yo comentaba hace un momento. Entonces, esto era muy paulatino, muy poco a poco. Y la planeación de las empresas de forma general, desde hace más de 10 años, pues había dejado de ser anual y incluso, bueno, ya se había cortado a nivel semestral en una temporalidad de semestre, precisamente por la aceleración en los cambios del macroentorno vivido desde hace más de 10 años, insisto, pero hoy la volatilidad es mayor, es decir, los cambios son mucho más acelerados. Así es que las empresas tienen que tomar decisiones de forma más rápida. Y por ende hay acciones específicas que están tomando hoy en día. Ahorita voy a entrar a ese punto. Quienes tienen más de 7 años trabajando en plataforma digital,
pues en lugar de enfrentar problemas externos, que fueron la caída de las ventas como los puntos de venta tradicionales, enfrentaron problemas internos, es decir, cómo enfrento el aumento de demanda. Lo que ellos tuvieron que decidir era qué acciones iban a implementar para enfrentar el aumento de demanda en cuanto a las plataformas que ya estaban utilizando y cómo iban a resolver los envíos de mercancías, la adquisición de mercancías, porque todo esto obviamente tuvo un incremento importante. Ahora, ¿cómo debemos nosotros enfrentar el cambio? Hasta el momento, pues les he compartido mucho de lo que se encuentra últimamente de datos disponible para todo mundo. De hecho, al final de la presentación estoy exponiendo los vínculos de donde se tomó cierta información. Otra, bueno, pues ya es una cuestión también de observaciones personales. Pero bueno, en este caso, un documento que se me hizo muy interesante fue uno que presentó el maestro Carlos Ruiz, que es decano del IPADE. Él menciona que debemos ser rápidos al innovar, debemos ser rápidos al tomar decisiones, pero lo más importante que él está viendo es el trabajo en equipos. Es decir, él dice que debemos optimizar la inteligencia colectiva con equipos autogestionados que funcionen de forma adecuada. ¿Qué significa equipos autogestionados? Se los voy a resumir. Liderazgo. Es decir, necesitamos ejecutar acciones con liderazgo y todos los integrantes del equipo deben desarrollar su nivel de liderazgo personal de acuerdo, obviamente, a cómo quieran ir adaptándose a estos nuevos cambios. Esto no es obligatorio, debo hacer énfasis, pero quien quiera realmente no llegar a este punto de sobrevivencia, sino buscar soluciones que le permitan cambiar su posición actual, pues sí estamos hablando de una responsabilidad sobre una toma de liderazgo personal. La idea es que estos equipos trabajen de manera adecuada y puedan aprender, fíjense bien, puedan aprender, desaprender y volver a aprender rápidamente. Si ustedes se dan cuenta, nosotros que estamos en esta industria, prácticamente estamos trabajando este concepto día a día. Todos empezamos de cero, algunos conocíamos ya el tipo de industria, algunos otros ya habíamos tenido contacto con este tipo de industria y algunos más pues nunca habían tenido contacto o medio la habían escuchado nombrar o medio la habían visto, ¿ok? Pero hoy en día, los que estamos aquí, estoy segura que, bueno, si tú ya tienes tiempo o cierto tiempo en el negocio, pues tú estás precisamente en ese proceso de aprender, ¿ok? Y tienes que desaprender ciertas cosas para poder aprender verdaderamente lo que se tiene que hacer en este concepto de negocio, que es muy dinámico, ¿ok? Así es que esto es algo que nosotros venimos haciendo y la verdad es que me interesó mucho compartirles esto porque tenemos que estar conscientes nosotros que estamos donde debemos estar y que la idea es no tardarnos en ejecutar acciones precisas para poder hacer modificaciones concretas en nuestra situación económica y ayudar a otros a crecer precisamente en este proceso que Alvin Toffler en su libro El shock del futuro menciona. Es decir, este proceso de aprender, desaprender y volver a aprender. Eso es algo que nosotros estamos practicando día con día. Así es que, pues siéntete realmente en un lugar donde tienes un reto, porque todos los días es un reto, pero también estás en un lugar donde ya estás trabajando por hacer un cambio efectivo. El punto 2 que menciona el maestro Ruiz es la inteligencia emocional. Y Goleman la define como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás. Pero fíjate bien, de motivarnos y manejar adecuadamente las emociones.
Día con día nuestras emociones van de arriba para abajo, lo experimentamos siempre, ¿ok? Y tú sabes, si realmente estás haciendo acción en este gran negocio, pues el contacto con personas es eso. Los sí y los nos nos traen de arriba a abajo, ¿ok? Pero la idea es tomar un ritmo donde esos cambios ya no sean tan drásticos y mantenernos en una línea intermedia. Eso es inteligencia emocional. Por eso, bueno, las empresas pues tratan de alimentar las emociones positivas. Nosotros nos alimentamos precisamente con todo el sistema de desarrollo personal con emociones positivas. Pero más allá, las emociones derivan de nuestros pensamientos y estos dependen del sistema de crecimiento personal que son audios y libros. Entonces, si te fijas, nosotros estamos dentro de lo que hoy alguien está viendo como algo que se tiene que hacer para enfrentar una crisis como esta. Nosotros ya lo estamos haciendo, ¿ok? Fomentar la necesidad de cambio también lo estamos haciendo con nosotros mismos y con nuestros equipos de trabajo. Crear esperanza frente a la ansiedad y neutralizar las resistencias que impiden aprender, también es algo que ejecutamos en esta responsabilidad de liderazgo que tenemos día con día con nuestros equipos de trabajo. Y otro de los puntos que menciona Ruiz es manejar, perdónenme, ya lo mencioné, discúlpenme, creo que se duplicó, perdón. Ok, son 2 puntos, entonces, ser rápido al innovar, tomar decisiones, trabajar en equipo y por otro lado, la inteligencia personal. Ahora, vámonos a las acciones. Como comentaba hace un rato, los esquemas tradicionales van a mantenerse, sí se van a seguir manteniendo. A las personas nos gusta salir, nos gusta ver, nos gusta comprar en puntos de venta, ¿ok? Las condiciones actuales nos siguen limitando un poco o un mucho, dependiendo cómo cada persona o cada sector social va respondiendo ante las condiciones que está regulando esta actual condición de vida. Pero debemos estar conscientes de que quien no está en un ámbito digital va a perder oportunidades de crecimiento importante. Así es que nosotros tenemos que estar muy conscientes de adaptarnos a las tribus digitales al tiempo que continuamos dando respuesta al estilo en vivo. Es decir, si tú hoy en día, parte de este negocio, tú tienes un negocio tradicional o todavía tienes pensado estructurar un negocio tradicional en punto de venta, pues tienes que estar muy consciente que las cosas no van a ser sencillas, pero tampoco podemos decir que van a ser imposibles. Pero el punto es no puedes negar hoy la realidad en el ámbito digital, ¿ok? Ahora, lo importante es que tú veas las oportunidades que te da este negocio. Este negocio tiene una plataforma digital que no te costó ni a ti ni a mí, que la pone nuestro socio de negocio y que además de todo es una super plataforma, porque es una plataforma que puede llegar a cualquiera de los 24 países donde se encuentra nuestro socio comercial. E insisto, no es algo ni que estemos pagando, ni que estemos administrando, ni que nos rompamos la cabeza de cómo lo vamos a llevar a cabo. Ya se encuentra, ya está lista. La responsabilidad que nosotros tenemos en manos es aprender a sacarle provecho a esa plataforma digital. Y eso lo tenemos que hacer día con día. Por otro lado, también las acciones que debemos ejecutar es desarrollar nuevas habilidades personales en el ámbito social y comercial. Pero esto ya tiene que ver con cómo te vinculas a través de la tecnología con otras personas y qué tantas habilidades comerciales puedes continuar desarrollando. Habilidad en venta, habilidad en contacto, habilidad en persuasión, ¿ok? Son habilidades que de forma continua estamos construyendo, ¿de acuerdo? Y además, otro de los puntos que tenemos como ventaja el día de hoy es que pues tenemos ya una amplia gama de plataformas, aplicaciones y redes sociales de las cuales echar mano. Incluso
hay consultores o consultoras en Estados Unidos, por ejemplo, que están dando capacitaciones gratuitas. Hay fundaciones en México, no voy a hacer comercial, porque hay una muy particular que todo el mundo debe conocer, pero hay una fundación que da capacitación gratuita precisamente en el ámbito tecnológico, ¿ok? Ya si quieren después el dato, con mucho gusto se los paso. Pero estás a un clic o a 2 clics de empezar a capacitarte de forma personal. Es decir, no tienes que esperar a que alguien te diga, oye, ve, capacítate. Es cuestión de que tú tomes decisiones para capacitarte, autocapacitarte. Hoy las empresas, entonces, van a estar apostando, obviamente, al desarrollo del capital humano, a la capacitación del capital humano, al desarrollo de inteligencia artificial, que tiene que ver con este concepto de tecnología viva, como, no sé si por ahí has de repente dado clic en algún anuncio publicitario, por ejemplo, en Facebook, y de repente te lleva al WhatsApp, y en el WhatsApp ya te dicen, hola, ¿cómo estás? ¿No? Y entonces tú ya dices, mira, me interesa tal cosa, y en automático te responde. Esto está totalmente automatizado, no es una persona que esté detrás de esto, ¿ok? Pero es algo que las empresas obviamente están desarrollando para mantener contacto. Y una vez que tienes alguna pregunta específica, bueno, ya entra por ahí algún empleado para poder dar respuesta a tus inquietudes, ¿ok? Y otro concepto que también se está reinventando, pues son las cadenas de valor de las empresas, o sea, todos estos procesos internos que tienen que revisar para dar un servicio o un producto con la calidad suficiente, pero afrontando los tiempos de entrega y los estilos de distribución que tenemos hoy en día. Así es que como empresarios, entonces, debemos apalancarnos más que nunca con nuestro socio de negocio, nuestros equipos de trabajo y el compromiso del desarrollo de nuestras habilidades. También el compromiso lo tenemos con la colaboración y el desarrollo de liderazgo honesto. Y cuando hablo de liderazgo honesto, hablo de un liderazgo donde día a día tú vas haciendo crecer ese liderazgo y donde frente a cada persona que tú incluyes en tu equipo de trabajo, la invitas a que también haga esto de forma constante y natural. Esto es, todos tenemos personalidades diferentes y todos tenemos procesos de desarrollo también diferentes. Entonces, esto se hace día con día y lo tenemos que hacer a nuestro ritmo. Sin embargo, tenemos también la responsabilidad de continuar instruyéndonos a través de lecturas, videos, las capacitaciones que tenemos hoy en día a través de esta plataforma de Zoom, con esta coalición de líderes tan importante, que precisamente estamos presentes en esta transmisión con diferentes equipos que tienen diferentes liderazgos, pero que han decidido hacerse uno precisamente para hacer este trabajo colaborativo, pero es un liderazgo honesto, ¿ok? Y la preparación continua de habilidades de comunicación en plataformas tecnológicas. Tenemos que aprender cómo hablarle a las personas que no conocemos, que no hemos tratado nunca y cómo es que debemos hacer esos contactos efectivos. Asegurar un crecimiento constante, por pequeño que sea, nos va a permitir afianzar negocios en México, pero lo más importante, expandir negocios en mercados externos. Entonces, básicamente, estas son las fuentes de información. Insisto, bueno, si necesitas estas fuentes de información, con mucho gusto se te proporcionan. Y en este caso, me voy a regresar a esta diapositiva. Esta. Recordemos entonces que nosotros tenemos que entrar a un círculo virtuoso. Un círculo donde estemos dispuestos siempre a estar afrontando cambios, que esto no, nuestro negocio va a tomar un ritmo, por supuesto, de crecimiento, pero todos los días vamos a tener que enfrentar cambios. La cuestión es que mientras estemos dispuestos a trabajar, a enfrentar esos pequeños o grandes cambios día con día, esto nos va a dar la capacidad para resolver esos cambios
y por tanto nos va a dar la capacidad para afrontarlos de forma directa, de forma asertiva, y nos va a permitir continuar creciendo y mostrar este camino a las personas que han confiado en nosotros para llevarlos a ese punto donde cada uno tenemos puestos nuestros sueños. Así es que yo espero que esta capacitación, que ha sido mucho de tipo informativo en primera instancia, te pueda servir para que valores lo que tienes tú como negocio, a quien tienes tú como socio comercial, que siempre está a la vanguardia en todos sentidos, que siempre está buscando cómo dar solución para apoyar a todos sus socios, que somos nosotros. Y lo más importante, que tenemos en manos un crecimiento potencial enorme para el desarrollo personal, el desarrollo de nuestras vidas y de nuestras familias, pero también tenemos en manos la forma de poder ayudar a muchas personas que no tienen todavía el conocimiento de esta oportunidad, que no tienen incluso el conocimiento de esta información o lo tienen a medias y como que todavía no enhebran, no hilan, ¿no? Conceptos y cómo llevar a cabo y cómo solucionar, que están buscando oportunidades, que están buscando su salud, que están buscando cómo proteger a sus familias. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos en mano y yo te invito a que le des ese valor que tiene, que todos los días cuando tú emprendas una acción sepas que tienes en manos algo muy valioso, que tienes un socio comercial muy fuerte, muy sólido que está atrás de ti para apoyarte en todo momento y que además de todo tienes líderes de alta calidad, líderes honestos, líderes que ellos mismos están poniendo el ejemplo para que tú puedas caminar ese mismo camino con tus propios, obviamente tus propios obstáculos, aquellos que tú creas que van saliendo en tu camino y que son muy personales, pero esos líderes son los que te están enseñando a cómo sortear, a cómo quitar, a cómo dejar de lado esos obstáculos para que tú sigas adelante. Así es que te invito a que te sigas poniendo en manos de tus líderes, a que te sigas capacitando, a que no esperes, a que tu líder te diga, oye, ve a esta capacitación, inclúyete, si no la puedes tomar en este momento, la tomas después, pero tú busca también de forma personal hacerlo, busca encontrar capacitaciones que te permitan mejorar esas habilidades para que estos nuevos retos los tomes de una forma suave y que te permitan generar un resultado en un corto o mediano plazo. Por mi parte es todo. Agradezco enormemente la oportunidad que se me dio de poder compartir con ustedes esta información y bueno, pues los dejo en manos de nuestro host. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Angie. Gracias por esta información. Pues la verdad es que sí pusiste algunos datos muy interesantes.